Mi nombre es Walter González. Estoy trabajando en Lightit hace unos 3 años y medio, más o menos, como frontend developer. Ya vengo trabajando en front hace varios años, casi 10. Eh, Antes empecé mi carrera como diseñador gráfico para medios impresos y más relacionado a ese mundo. Y fui pasando de a poco a lo que es el mundo digital, del diseño de producto y después al desarrollo en sí. Y bueno, me presento yo también. Me dicen Naka, ese no es Nakalillo, o Ricardo, no es Nakalillo, es medio largo. Pero nada, soy el frontend engineering manager dentro del ITIP, ¿sí? Y soy un poco, voy a estar más del lado de apoyo en esta charla. Y más que nada, por cualquier pregunta, aprovechando que tampoco somos un grupo reducido, así que está bueno que vayan habiendo muchas preguntas, como para una charla o algo que también traigan de su laburo, de la uni o de lo que sea. Estamos para eso, ¿sí? Sí. Bien, bueno, como para presentar un poco de qué vamos a estar hablando, en un principio alguna definición de qué entendemos por tech stack. También hablar de lo que tiene que ver con la experiencia del desarrollador en el día a día, en su trabajo. Pasando después a cuáles son los grandes problemas a los que nos enfrentamos cuando desarrollamos para el front. Y también hablar un poco de cómo va evolucionando el tech stack y qué discusiones estamos teniendo adentro del equipo respecto a esto. Y bueno, a través de la presentación de estos problemas también compartir qué herramientas usamos y también incluso meternos un poquito en lo que es la implementación, pero muy alto nivel, con algunos ejemplos de código simples. Bien, comencemos entonces por qué es un tech stack. Y acá me gustaría, si alguien tiene alguna definición que quiera compartir antes de presentar la nuestra, más que bienvenido. Está perfecto. Podemos pasar entonces con la definición que nosotros le damos. Eh, Sería un conjunto de herramientas base, ya sea frameworks o librerías, que buscan solucionar los problemas que son comunes a todos los proyectos de una organización, en este caso la nuestra. Resalté buscan ahí porque es medio como casi una utopía pensar en agarrar herramientas que ya existan y solucionar todos los problemas que se nos pueden presentar en un proyecto. En la práctica siempre hay que extender y trabajar sobre las herramientas. Y bueno, tener en cuenta eso, ¿no? Que los problemas que busca solucionar el tech stack son problemas grandes, ¿no? Transversales a todos los proyectos y no se preocupa por pequeños problemas o cosas que afectan a un proyecto individualmente. Tiene varios beneficios, nos ayuda a establecer procesos dentro de la empresa, facilitar mucho el movimiento de gente de un proyecto al otro, promueve mucho una cultura de compartir el conocimiento. Como estamos todos usando las mismas herramientas, constantemente nos estamos pasando consejos, tips, pequeños fragmentos de código para reutilizar en proyectos. También que nos estamos parando sobre soluciones testeadas, ¿no? Que tienen equipos muy grandes por detrás que se dedican solo a mantener una librería específica y bueno, nosotros capitalizamos todo eso y nos beneficiamos de ese trabajo. Y por último, nos permite poner foco en problemas que son específicos de un proyecto eh, particular. Em, no nos trancamos con problemas que ya están solucionados por librería, ¿no? Bueno, esto es como un pantallazo general de las herramientas que usamos. Vamos a estar hablando no de todas, pero de la gran mayoría de estas que están viendo. Bueno, antes de empezar a describir los problemas que queremos solucionar con estas herramientas, queríamos hablar un poquito de lo que es la DX o este concepto de Developer Experience que tiene que ver con todas las herramientas que afectan o mejoran, hacen más ameno y disfrutable el trabajo del desarrollador en su día a día. En primer lugar, herramientas de tipado en el código. Nosotros usamos TypeScript. Es una herramienta muy útil para describir el funcionamiento del código. Como ven ahí en la animación, ayuda mucho con las sugerencias de editor.
y reduce mucho la visita a documentación de las librerías. Ya en el mismo entorno donde trabajo, puedo hacer un atajo de teclado y entender qué métodos tiene un objeto, por ejemplo. Ayuda a prevenir errores temprano porque este tipado corre en tiempo de compilación mientras trabajo, entonces puedo detectar errores enseguida o incluso a través de esa validación ver errores que ni siquiera se me habían ocurrido y que el compilador te los tira. Y facilita también mucho las code reviews un poco por el primer punto de la descripción de código. Entonces una persona puede entender más rápido la estructura de una aplicación. Y acá quiero hacer como también un inciso que también está muy bueno usar TypeScript porque define un poco la arquitectura del proyecto. eh, Entendemos dónde están los tipados específicos para algún componente, algo clave dentro de la configuración del proyecto. eh, y más que nada es debido a eso, por la razón por la cual facilita las core reviews, porque tenés todo en un par de archivos que pueden estar en una carpetita o donde más te guste, ¿no? Pero está todo centralizado y eso está muy bueno, porque además tenés mucha visibilidad de qué archivos se están tocando y qué hacen esos archivos. Exactamente. Y bueno, como complemento a TypeScript, nosotros usamos SOD. ¿Por qué digo como complemento? La validación de TypeScript actúa en el momento que se compila el código en mi máquina, pero esa validación no viaja hasta el entorno del navegador cuando el código está corriendo. Entonces, SOD es una herramienta que nos permite validar en el entorno del navegador mientras el usuario la usa, ¿no? Se hace a través de esquemas de datos que se definen con la librería. Tiene una integración muy buena con TypeScript, donde puedo inferir un tipo de TypeScript a partir de un esquema de SOD. Y bueno, lo usamos básicamente en lugares donde hay input externo en la aplicación. Ya puede ser una respuesta de una API, cambios en la URL o información que está ingresando el usuario a través de un formulario. Es- Acá hago un pequeño inciso, sorry Walter. Eh, Puede ser que ya alguien esté laburando y no esté usando necesariamente TypeScript, puede que esté usando JavaScript. Un pro tip, existe una contraparte a SOT que se llama YAP, es otra librería que hace exactamente lo mismo, pero bueno, está muy bueno en caso de que justo aplica un poco mejor o hace mejor fit con sus proyectos, también tienen esa posibilidad. sí, está bueno elegir lo que se adapte más a veces a lo que ya estamos usando. Bueno, esto es un ejemplo de cómo se define un esquema de SOD, es bastante intuitivo. Simplemente importamos el objeto Z de la librería y definimos que un objeto, en este caso, tiene dos propiedades, name y price, para definir un esquema de- de un formulario para agregar un producto, por ejemplo. Y a partir de ese objeto, hacia adentro de cada propiedad, se define igual el tipo, en este caso sería un string, y podemos incluso refinar más con validaciones un poco más particulares, como máximo de caracteres o un mínimo de número. Y tiene muchísima más la librería, puedo validar que una string sea un email, que sea una URL. Y aparte, puedo definir mensajes que son usados en el caso de que esta validación, cuando efectivamente se valida, falle, el objeto de error que nos devuelve SOD esté populado con estos mensajes, ¿no? Y acá lo que les comentaba de inferir un tipo de TypeScript es literalmente una línea y ya queda listo. La otra categoría de herramientas que afectan a la experiencia del desarrollador son todas las que tienen que ver con automatizar estándares de escritura, de estilo de código. Nosotros usamos Prettier para eso y Slint que para errores más bien de sintaxis y commit hooks que se configuran en el momento que yo hago un commit para pushear a mi repositorio, se pueden correr comandos para asegurar bueno, todas estas cosas, ¿no? Que se respete el estilo de código y que no haya errores de sintaxis y muchas otras cosas más. Lo bueno de esto es que remueven toda esta carga del desarrollador, remueven una categoría entera de errores de estilo que no hay que corregirlas en un code review y no tendríamos por qué hacerlo teniendo estas herramientas disponibles para automatizar estos procesos. Acá como ejemplo, yo podría escribir el código rápidamente si estoy probando cosas de manera, digamos, desprolija
y con un pequeño tajo de teclado que quede precioso el código para comitear y pushear. Bueno, ahora sí, pasando a lo que son los grandes problemas que resolvemos con el stack, pasamos con el primero, que sería sincronizar estado con interfaz gráfica. Este es como el gran problema del frontend históricamente y por el que han surgido frameworks como React, Angular, Vue y millones más. Es como el problema núcleo del front. Em, un poco más de definiciones. Por estado nos referimos a los datos que van a cambiar durante el ciclo de vida de una aplicación, ya sea por eventos iniciados por el usuario o eventos de sistema. Evento de usuario sería, bueno, clics, tipear en el teclado, mover el mouse. Y evento del sistema nos referimos a cosas que no requieren esa interacción del usuario, como la finalización de la carga de un archivo, por ejemplo, o que pierda la conexión a Internet. Eso es estado que el usuario no lo controla y es más bien el sistema que lo controla. Perdón. Ahí. Bueno, el estado puede provenir de diversas fuentes. Acá listé las que consideramos más, que se usan más o más comunes, que es estado de una API externa, estado que ingresa el usuario a través de un formulario, desde la URL también, los cambios de URL, y también hay toda una categoría de estado que es controlada por el navegador. Acá es un paraguas muy grande donde entran datos de eventos, por ejemplo, la posición del mouse o datos del dispositivo, como la resolución o la densidad de píxeles de la pantalla, bueno, todo ese estado que controla el navegador queda bajo este paraguas. No vamos a hablar mucho de esto porque por lo general la solución a esos tipos de estados se pueden hacer custom o requieren alguna funcionalidad muy pequeña o función muy chica y ya con eso se resuelve. Entonces es como, no hay como una librería que se encargue de todo esto junto, es muy heterogéneo este tipo de estado. Bueno, una vez que el estado entra a la aplicación, se puede considerar como estado local, contextual o global. Ahora vamos a explicar un poquito esta diferencia. Para local y contextual usamos herramientas que nos provee React, que es la librería que nosotros usamos de base, como para solucionar el tema del estado. Eh, y bueno, useState y useContext vienen ya con la librería de base de React. Y para estado global usamos una librería externa que se llama Substance. Y bueno, acá tenemos este diagrama que le voy a explicar un poquito para hacer esa diferenciación entre los tres tipos de estado. Por estado local nos referimos, que está ejemplificado acá con el color naranja, estado que lo posee o digamos el propietario es un componente solo y se lo puede pasar a sus componentes hijos a través de un sistema que tiene React que se llama props, si los que estén familiarizados con React. Eh, Algo importante también, antes de hablar un poco de esto, es que React organiza la aplicación en un árbol de componentes donde el estado solo puede fluir de manera unidireccional, como marcan las flechas. Eh, la manera de pasar estado hacia arriba es pasando una función de un componente padre al hijo y ejecutándola ahí. Pero el estado siempre viaja de arriba hacia abajo, por decirlo de alguna manera. Eh, bueno, ahora sí, pasando a lo que es el contextual, nos referimos al estado que es compartido por un subárbol de componentes. Acá en este caso los dos los marqué con A porque podemos tener un contexto aplicado a varios subárboles de componentes eh, en varios lugares de la aplicación. Y bueno, permite evitar un poco esa pasada de props de padre a hijo, teniendo un componente que envuelve a todo el subárbol y le da acceso al estado a todos los componentes de ese subárbol. Y por último tenemos lo que es store globales, que son estado que vive fuera de este árbol de componentes y cualquier componente puede accederlo, sin importar su nivel de anidación, digamos. Entonces, estas dos flechas que puse acá eh, son como ejemplo, en realidad. Estas podrían venir de cualquier componente y consumir el estado desde ahí. Y lo otro importante a tener en cuenta es que un componente puede consumir los tres tipos de estado al mismo tiempo, no es que son excluyentes. Eh, Algo que surge, una pregunta que surge mucho cuando se habla de este tema es, bueno, ¿cuándo conviene usar cada uno, ¿no?
no hay como reglas muy estrictas respecto a esto, es más bien un poco decisión de cada desarrollador, pero hay sí reglas generales o buenas prácticas que se pueden seguir. En el caso del estado local, por lo general es cuando un solo componente o pocos componentes que son hijos necesitan el estado. Entonces, eh, esto es algo que como regla general se trata de hacer, es que el estado no esté disponible para más componentes del que sea necesario. Siempre está bueno como restringir eso. Eh, y bueno, con el estado local lo podemos hacer. El estado contextual por lo general se usa cuando tenemos datos simples y que cambian poco. ¿Por qué que cambien poco? Porque el modelo que usa React, cuando cambia el contexto, va a hacer que todos los componentes de ese subárbol se vuelvan a renderizar. Entonces, si el estado contextual cambia mucho, corremos riesgo de incurrir en mala performance en la aplicación si no tenemos cuidado. Y bueno, por lo general entonces se usa cuando ese contexto está acotado a un subárbol de componentes que vive cerca en lo que es toda la arquitectura del árbol de la aplicación. Un ejemplo puede ser una car de producto compleja donde tengo eh, producto o product, pero adentro tengo product image, product description, product title. O sea, todos esos componentes necesitan el objeto producto y lo puedo hacer disponible a través de un contexto. Y por último, el estado global por lo general se usa cuando el estado es más complejo y cualquier componente, por más disperso que esté o separado en la aplicación, va a necesitar usar ese estado. Un ejemplo es el objeto con un usuario que está logueado. Es muy normal que yo esa información la precise en un componente que está anidado 15 niveles en la aplicación, tanto como en el que está a 2 niveles. Entonces, es como un caso de uso eh, bastante útil para el estado global. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar un poco en particular de cada una de las fuentes de estado que les mencioné. Van a ver que para cada fuente de estado tenemos una librería especializada en manejar y solucionar los problemas que son específicos de esa fuente de estado, ¿no? Vamos a empezar con lo que son APIs externas. Los problemas que vamos a introducir cuando queremos traer datos de una API externa es, para empezar, latencia, porque esa llamada a una locación remota va a demorar, entonces necesitamos saber si esa llamada está en curso. Em, También, como hay comunicación de red, puede haber errores, entonces tengo que manejar y saber si en el estado, si el estado es de error, si hubo un error. No es obligatorio, pero es como una buena estrategia tener eh, una lógica de reintentos para las llamadas a APIs externas. ¿Por qué? ¿Qué pasa si mi primera llamada falla? De repente a la segunda o a la tercera funciona porque fue un error temporal de la API y podemos hacer como esos reintentos para que informarle al usuario que hubo un error solamente después que intenté 3 veces y no a la primera ya decirle que hubo un error, ¿no? Y por último, revalidaciones. ¿Qué pasa si yo hago una llamada, traigo información y en otro punto de la aplicación se modifica en la base de datos o en el servidor esa información? Voy a querer sincronizarla con la que ya traje y bueno, invalidar ese caché, digamos. Y es otro de los problemas que nos encontramos con las APIs externas. Nosotros usamos React Query para solucionar esto y SOD como herramienta para validar la respuesta de una API. Acá tenemos un pequeño ejemplo de código. UseQuery es una función que nos devuelve la librería. Para configurar la llamada al servidor es muy fácil, simplemente le pasamos una key para identificar la llamada y una función que es la que efectivamente se comunica con el servidor. Nosotros usamos Axios, que es una librería para mejorar todo lo que es la experiencia de hacer request a un servidor, es bastante usada. Y bueno, simplemente retornamos cuando tenemos los productos o también podemos validar que a partir de un esquema de SOD que quedaríamos un poquito más arriba, si el resultado de esa validación tuvo éxito. Y si no, puedo manejar de la manera que era conveniente cómo manejar
ese error, ¿no? Ese error de validación. Em, un punto importante acá que está bueno también como para mostrar cómo organizamos nosotros los proyectos, eh, es que por lo general tenemos un archivo de servicio, digamos, en este caso estamos hablando de productos, tendríamos un product service que incluye todo lo que son llamadas, tanto para crear un producto como para traer uno solo individual por ID, como para traer todos los productos, todos en el mismo archivo de servicio y configuramos las queries. Dentro del mismo, colocadas, ¿no? Dentro del mismo archivo. Eh, y está bueno porque si ven acá en el siguiente ejemplo, que acá sería cómo usamos esta query, simplemente en una línea yo puedo traerme todos los productos, toda la lógica de manejo de estado de esa request y de la data queda abstraída y simplemente la consumo en lo que me devuelve esa query. Entonces yo acá puedo acceder a los productos si los tengo, o también si está cargando o si hubo un error en la llamada. Em, otro punto que está bueno para seguir hablando de cómo organizamos nosotros las cosas. em, Tenemos como este modelo mental que tratamos de respetar en los archivos que son de componentes, de dividir el archivo como en tres instancias, ¿no? En una primera es conectarnos con fuentes de estado. En este caso estamos conectando solo con esta API, pero podríamos conectarnos con la que se necesita en el componente. En segundo caso, y opcionalmente, derivar estado. Entonces, en este caso que estamos mostrando una lista de productos más vendidos, a partir del estado de la fuente de estado que viene de la API, filtro por los que son mayores a determinado precio y ya derivo el estado ahí. Y por último, una sección donde declaro mi interfaz para un set de estados en determinado momento. Entonces yo sé que en un determinado momento la llamada puede fallar. Entonces retorno esta UI. Si está cargando, retorno esta otra. Y en el caso que no se cumpla ninguna de estas condiciones, retorno los productos o que no hay productos. Entonces es como un modelo mental que nos sirve mucho para organizar el trabajo. Bueno, pasando a lo que son formularios, también tiene sus problemas particulares, como validar los inputs a nivel de cliente, cómo mostrar esos errores e incluso deshabilitar el envío del botón de enviar mientras se está haciendo la llamada para efectivamente enviar el formulario. Usamos Hookform para esto y también SOD para validar el input del usuario. En este ejemplo van a ver que sigue como una estructura muy parecida, donde consumo como fuente de estado. Eh, Esto no se llama query, se llama mutation en realidad, porque estamos mutando el estado del servidor, pero en la librería de query se configura de una manera muy parecida, tanto una query como una mutation. Eh, Consumimos estado de ahí y también consumimos estado de useForm, que nos da esta librería de hookform, con el estado del formulario. En este caso estamos leyendo los posibles errores que puede estar habiendo de validación. Y aparte nos da funciones de utilidad como register para registrar los inputs del formulario y handle submit para efectivamente manejar el envío. Y esta configuración que ven acá de SOD Resolver es simplemente para integrarnos con un esquema de SOD y hacer la validación a través de SOD y no a través de Hookform, que también tiene su solución propia para validar, pero nosotros al usar SOD preferimos mantener todo lo que es validación dentro de esa librería. Y como ven, en el onSubmit lo único que hacemos es llamar a la función de mutación que nos devuelve requery. Esto sería como la otra parte del archivo, con la UI del form, y una muestra de cómo registramos los campos y cómo hacemos uso de el estado de error para mostrar errores y el estado de loading de la llamada para mostrar un texto u otro. Bien, pasando a lo que es estado de URLs, usamos Router DOM para este problema y SOD cuando es necesario para validar parámetros de la URL y asegurarnos que lo que viene ahí es del tipo que esperamos. Bueno, algunos problemas que hay que solucionar con URLs es tener parámetros dinámicos en la URL. Por ejemplo, si tengo una URL que muestra un producto,
necesito pasarle el ID dinámicamente o algún identificador único. Manejar URLs privadas. No todas las URLs van a ser públicas, entonces necesitamos como redireccionar ahí. Y también vamos a querer acceder a parámetros de una manera cómoda. Entonces, RouterDOM, la manera en que funciona es que, por lo general, en el archivo principal de nuestra aplicación, vamos a tener este árbol con componentes que nos retorna RouterDOM, que son el router, routes, como agrupación de routes individuales, y declaramos como, con esta forma de árbol bien declarativa. Esto es muy, muy de estilo de React, hacer las cosas así de manera declarativa. Definimos el mapeo entre un componente y un path de URL para machear que queremos mostrar en cada momento. Em, lo que son parámetros dinámicos se soluciona de esta manera, con esta convención de poner dos puntos adelante del parámetro, y ya de esa manera podemos acceder ahí de manera dinámica. Y lo que son rutas privadas, por lo general lo que se hace es agrupar y poner un componente, digamos, entre medio, que tiene la lógica para decidir si te dejo entrar al que hayas querido entrar de estos tres, o si te tengo que redireccionar a una URL pública. Por lo general se manda a la persona al login, ¿no? Si quiere acceder a algo de lo que no tiene permiso. Em, Bien, pasando a lo que sería el acceso a parámetros, Rotterdam nos da useparams, y ahí ya tengo el objeto con todos los parámetros. En este caso recibiríamos el ID. Y acá está bueno porque se ve como la integración entre todas las librerías que venimos hablando. Le pasaríamos el ID de la URL a la query de React Query, para que pueda hacer la llamada y traernos el producto en cuestión que estamos queriendo ver. Y también nos da algunas utilidades como esta de UseNavigate, que nos permite navegar por el historial de URL que el usuario hizo. Y bueno, tiene un montón de utilidades referidas a eso, ¿no? Al manejo del historial y URL. Bien, pasando a lo que es el segundo gran tema o segundo gran problema del front, que es la accesibilidad. Muchas veces escuchamos que el código frontend se ejecuta en un cliente, ¿no? El tema es cuál cliente, ¿no? Porque hay una diversidad enorme de variables en el acceso a Internet, a una aplicación. Son todas estas que escribí acá, pero muchísimas más que, bueno, como desarrolladores de frontend tenemos que tener en cuenta porque queremos que nuestra aplicación la puedan usar todo el mundo, ¿no? No solamente el que tiene el último celular, eh, o que tenga determinadas características de acceso. Eh, es bueno siempre acordarse que el código se interpreta por el navegador, pero también por lectores de pantalla para aquellos usuarios que no interactúan de manera visual con un producto, o motores de búsqueda como Google, que indexan nuestro sitio para muchas cosas. Entonces está bueno como entender también eso. Eh, bueno, ¿dónde es el punto de la aplicación donde la accesibilidad cobra como un poco más de importancia? Nosotros consideramos que es a nivel de controles de usuario, ¿no? Todos los lugares donde el usuario específicamente interactúa, como puede ser un menú, un input, y bueno, muchísimos más que seguramente estén acostumbrados a usar ustedes también. Eh, entonces lo que hacemos es usar una librería de componentes para atender esos casos. Lo que buscamos cuando elegimos una librería para esto es, bueno, que nos cubran el 90% de los patrones de UI, los más comunes, y el 10% restante hacerlo custom cuando sea necesario. Y una característica muy importante que buscamos es que sean headless. Este concepto de headless básicamente significa que el componente que me viene de la librería me da toda la lógica de funcionamiento, la accesibilidad para que el componente se pueda usar con un teclado, y que responda a diferentes características de acceso o de dispositivos, eh, y que nos dé 100% de flexibilidad para estructurar, para cambiar el HTML, para cambiar el CSS y
poder así acomodarnos a los requerimientos que nos vienen de los clientes, que muchas veces, o la mayoría, te diría, vienen con diseños muy personalizados y está bueno como tener empezar de cero en ese sentido, pero teniendo toda la parte más difícil de la lógica y la accesibilidad resuelta con la librería. Em, para ejemplificar esto, voy a mostrar un ejemplo un poco más interactivo. Em, en este caso voy a usar React Area Components como librería de componentes, pero nosotros también usamos otras como Radix y Headless UI, pero las tres comparten y respetan este principio fundamental para nosotros, que es que sean headless, ¿no? Em, Acá, como van a ver en el ejemplo de arriba, estoy usando un montón de primitivas que nos vienen con la librería para armar un combo box, ¿no? Combo box le llamamos a un menú donde yo puedo buscar escribiendo, elegir una opción y también la puedo elegir haciendo clic en un botón, desplegándola y eligiéndola con el mouse. Como pueden ver, está completamente funcional ese componente, pero no tiene estilos. O sea, el único estilo que tiene es como un reset que le hace una herramienta acá, pero si yo desactivo todo el CSS, van a ver que sigue completamente funcional, pero sin nada de lo visual resuelto. Ahora, ¿qué pasa? En cada proyecto vamos a necesitar un estilo visual distinto, ¿no? Entonces, lo que hacemos con estas librerías es armar o envolver con un componente custom toda esta lógica que está acá. La envolvemos en este caso con un componente nuevo que creé que se llama App Combo Box. Por lo general se usa un prefijo para diferenciarlo. Y si voy a ese archivo que define ese componente, van a ver que es la misma estructura, pero le estoy agregando clases de CSS y, y algunas tags de HTML para modificar cómo es la estructura del combo box, ¿no? Que esté la label arriba del input y ese tipo de cosas. Y si lo ven acá funcionando, van a ver que ahora tiene estilos, me marca cuál está seleccionado, eh, está realmente como ya para meter a una aplicación y que funcione. Y acá estoy navegando con el teclado o con el mouse. O sea, toda esa parte está solucionada por la librería. Aparte, otra cosa importante, que estoy extendiendo la funcionalidad de React Area Components. Por ejemplo, esta descripción es algo que podría ser un requerimiento que me pide el cliente para un combo box que no viene por defecto y necesito agregarlo. Y la manera de hacer eso es muy fácil. Simplemente a mi componente custom le agrego props, como pueden ser la descripción o un mensaje de error, y cuando lo voy a usar acá, las puedo usar. Pasándolas como props. En este caso voy a mostrar el mensaje, por ejemplo. Y como ven, puedo customizar bastante lo que es la funcionalidad básica que viene de la librería. Bien, siguiendo acá con el tercer gran problema que nos enfrentamos en front, que es organizar todo lo que es la capa de presentación o la capa visual de los productos. ¿Qué problemas se presentan acá cuando escalamos el CSS, si lo usamos de manera pura, digamos, sin librerías? Bueno, CSS tiene por defecto scope global. Esto quiere decir que los estilos que yo defino afectan por defecto a toda la aplicación. Eh, y las maneras de mitigar eso, por lo general, atan mucho el CSS a una estructura HTML, entonces no me da flexibilidad para refactorizar. Ese es un problema bastante grande. Y también el CSS tiende a crecer mucho porque con cada requerimiento que viene, los desarrolladores por lo general creamos clases nuevas cada vez que tenemos que hacer un requerimiento nuevo y eso evitarlo requiere mucha disciplina a nivel de equipo y alineamiento en cómo se escribe el código, que bueno, muchas veces es difícil de conseguir o no se puede. Em, ¿Cuál sería entonces el escenario ideal? Sería poder adherirnos a un sistema de diseño que viene del equipo de diseño o la persona que se encargue de eso, con restricciones de qué colores podemos usar, qué tipos de tamaño de letra, qué espacios usamos en la aplicación.
También queremos eficiencia porque no queremos que el CSS crezca mucho y terminemos mandando más del que es necesario para la aplicación. Queremos mandar lo mínimo indispensable para que la aplicación se vea bien. Y queremos aumentar confianza en los refactors, ¿no? Que nos vengan con cambios de diseño y poder hacerlos en un tiempo razonable y sin miedo a querer tocar algo. Eh, Acabo de ver un comentario que no se escucha el audio. No sé si está bien el resto, para el resto. Creo que está bien, Pablo. Está, perfecto. Sigo entonces. Bueno, eso, aumentar confianza en refactors y no tener miedo de estar haciendo cambios en la aplicación, ¿no? Bueno, antes de pasar a explicar qué herramienta usamos para solucionar estos temas, está bueno explicar un poco la diferencia entre estos dos enfoques de arquitectura CSS, como son el Component First y el Utility First. Cuando hablamos de Component First, hablamos de una estrategia de CSS o arquitectura donde para cada componente yo defino una clase nombrada, en este caso puede ser una card, eh, y después defino elementos internos o estados que son más como efímeros, digamos. Por ejemplo, si la card está mostrándose con un tema dark, o si el texto está destacado por alguna razón. Eh, Acá muchas veces, en un intento de organizar el CSS escrito de esta manera, se, se hace uso de nomenclaturas o convenciones. Eh, una de las más conocidas se llama BEM, que significa Block, Element y Modifier. Y bueno, sigue una nomenclatura con esta sintaxis que está ejemplificada acá. En contraposición a eso, tenemos lo que es Utility First, donde cada clase se ocupa de aplicar solo una propiedad o un conjunto chico de propiedades, pero que en espíritu la clase hace una cosa sola. Y el valor que tiene esto es que podemos componerlas luego en el HTML para generar el diseño que quieramos. Y lo importante también de esto es que con las clases definimos escalas, entonces restringimos de esa manera un poco los valores que se pueden usar para cada propiedad. Bueno, como les comentaba, nosotros usamos React y con React la abstracción por componentes se hace en lo que es la capa de JavaScript. Entonces no tiene mucho sentido como reflejar toda esta abstracción, perdón, eh, en el CSS. Entonces lo que hacemos es manejar los componentes en la capa de JavaScript y la capa de CSS es una librería de utilities que es gestionada por Tailwind, que es la herramienta que usamos para generarlas, ¿no? Pasando un poco a cómo se usa Tailwind. eh, Básicamente Tailwind se configura con un archivo único que se llama Tailwind config JS, donde definimos acá algunas keys que cada una tiene como su rol. En el caso de content, em, Tailwind usa este macheo de formatos de archivo para purgar todo el CSS que no estoy usando. Entonces, por ejemplo, sí, hay una clase, como estamos acá mostrando, que se llama Background Primary 50, que representa un color, y la estoy generando con Tailwind, pero no la estoy usando en ningún lugar de mi proyecto. Tailwind con esta key de content se encarga de purgarla del archivo final, entonces nunca llega al usuario. Entonces, de esta manera tenemos como una minificación automática del CSS que está muy buena y tenemos esa seguridad de que siempre vamos a usar el mínimo CSS que necesitamos. Después tiene una key theme y a su vez adentro podemos poner otras keys definidas por la librería y hay una especial que se llama extend. Y acá voy a explicar un poco la diferenciación entre definir las cosas por fuera o por dentro de extend. Eh, Tailwind por defecto ya tiene un sistema de diseño, ya nos viene con un montón de escalas de colores, de espaciados, tipos de letra, que podemos usar, está buenísimo para prototipar o para trabajar cuando el diseño no nos importa tanto o queremos algo estándar, pero por lo general, como les explicaba, los clientes nos vienen con diseños muy personalizados y queremos sobreescribir esto que nos trae Tailwind.
Entonces, todo lo que definimos dentro de extend, lo que va a hacer es, literalmente, extender, como dice la palabra, lo que trae Tailwind con lo que definimos ahí. Entonces, por ejemplo, esta key de spacing que definimos acá, nos va a habilitar todas las clases generadas eh, con estos valores y además le va a agregar todas las que Tailwind ya trae. Si yo defino por fuera de extend, voy a sobreescribir completamente lo que trae Tailwind. En este proyecto, por ejemplo, que estoy definiendo colors por fuera de extend, solamente voy a poder usar estos colores y nada más que estos colores. Entonces está bueno enforzar esas restricciones y siempre estar seguro que estoy usando valores que respetan el sistema de diseño que fue definido por los diseñadores. Y bueno, y plugins lo usamos ocasionalmente para algunas cosas específicas, para generar clases para algún motivo muy particular. Eh, bueno, para finalizar, queríamos hablar un poco del stack como algo que va evolucionando en el tiempo, que no es algo estático. Eh, y también como hablar un poco de que el stack que presentamos es lo que nos sirve a nosotros, al ITID, con sus necesidades particulares. Herramientas hay muchas. Lo importante es tener criterio con las elecciones que hacemos de librerías y no atarse con las herramientas. Eh, por ejemplo, localizar texto a varios idiomas podría ser un requerimiento que para nosotros en Lightit es muy importante porque trabajamos en proyectos que necesitan soportar varios idiomas, pero de repente en otro contexto ese problema no es un problema, entonces no tendría que formar parte de ese stack. Eh, y también refiriéndome a esto de no atarse con las herramientas, hemos tenido charlas internas en el equipo de evaluar, por ejemplo, incluso alternativas a Tailwind, que es una herramienta que estamos todos muy cómodos trabajando con ella, pero hablamos de evaluar StyleX, que es una herramienta de Facebook para manejo de CSS, que tiene algunas cosas distintas a Tailwind, que están muy buenas, como integración más entrelazada con TypeScript, que bueno, no es algo que lo vamos a cambiar mañana, pero, pero está bueno como no atarse y seguir discutiendo eh, qué usamos en el día a día. Em, bueno, dentro de esas discusiones también han surgido em, como iniciativas para dar un paso más con nuestros frontends. Eh, Pasar de interfaces que son buenas y usables a interfaces que son más memorables o disfrutables. Con esto nos referimos a tratar de generar en el usuario una respuesta más eh, emocional, si se quiere, a la aplicación, que la quiera recomendar a conocidos y amigos, que el impacto del uso de la aplicación sea como más duradero en el tiempo. Y bueno, una herramienta muy importante para poder lograr eso muchas veces es la animación, ¿no? Eh, la animación como herramienta que puede servir para muchas cosas, para aclararle un flujo al usuario, para darle feedback sobre algún proceso que está teniendo la aplicación, eh, como una mejora estética incluso, o para transmitir algún valor de marca. Eh, el uso de la animación te puede dar como un diferencial importante respecto a otros productos. Eh, y bueno, dónde usarla y cuándo usarla, eso ya hablé un poquito, pero puede ser desde un pequeño botón, una microinteracción, hasta una landing entera donde todos los elementos están animados. Eso depende mucho del caso de uso. Y bueno, dentro de las discusiones estuvimos viendo como algunas librerías que nos pueden ayudar con este tema. Estuvimos viendo Framer Motion y React Spring como librerías de propósito general para manejar animación en React. Eh, Theater.js es una herramienta que está muy interesante porque permite generar una interfaz en el entorno de desarrollo para manejar valores de animación con una interfaz como si fuera una línea de tiempo eh, muy similar a programas de animación profesional. Entonces no tengo que manejar los valores de animación de manera numérica y a mano en el código. Lo puedo hacer desde una interfaz y es mucho más cómodo.
Lotifiles, esto funciona más como un formato de animación para web que está basado en JSON. Y usarlo es muy fácil. Es una librería que te da un componente que simplemente lo copias y pegas en la página y ahí tenés acceso a controles de reproducción sobre la animación para decidir cuándo se pausa, cuándo se retrocede y cosas de ese estilo. Y AutoAnimate es una librería que es como más de baja configuración, donde simplemente la instalo y con muy poco trabajo puedo obtener animaciones de manera muy fácil. También hablamos sobre mejorar lo que es la visualización de datos. Nosotros al trabajar mucho en la industria de la salud, muchos proyectos usan muchos datos, entonces está bueno como pensar maneras más interesantes de mostrar la información que con una lista de tarjetas o una tabla. Para eso estuvimos viendo Bisex. Acá les voy a mostrar rápidamente la galería que ellos muestran para que se hagan una idea del tipo de cosas que se pueden hacer dentro de lo que es visualización de datos y con esta librería que nos da como de manera similar a React Area Components y nos da esas primitivas para componentes de UI. eh, Bisex nos da primitivas para visualización de datos, como todas estas que estoy mostrando acá. Como ven, es muy variado lo que se puede hacer y hay como oportunidades muy interesantes ahí. Y también hablamos de explorar otras posibilidades que nos da el navegador para renderizar gráficos. No hay que olvidarse que el navegador también tiene acceso a la tarjeta de video y es capaz de renderizar gráficos mucho más complejos que lo que se puede lograr solo con un HTML y CSS. Eh, y como ejemplo les puedo mostrar este sitio. Lo voy a recargar para que vean la introducción también. Y como van a ver, acá se hace uso de 3JS, que es una librería de base para manejar todo lo que es entornos 3D en el navegador. Entonces acá yo estoy arrastrando, por ejemplo, y me estoy moviendo en un entorno tridimensional dentro de la página. Eh, no deja de ser interactivo, puedo tener botones. Y como ven, se puede manejar mucho cambios de cámara, iluminación o integrar modelos 3D de una manera muy fácil. Y bueno, a partir de esto, eh, soportar ese objetivo que tenemos de generar interfaces más disfrutables y memorables. Eh, Bien, ¿por qué estoy hablando de todas estas discusiones que estamos teniendo en el equipo? Eh, bueno, porque volviendo un poco a lo que fue el inicio de la presentación con los beneficios del tech stack, eh, estamos empezando a poner foco en problemas más específicos eh, y de más alto nivel. eh, y no preocuparnos de temas que ya están resueltos, como comentaba. No hay ningún desarrollador en Lighted que se pregunte cómo tengo que validar un formulario, cómo tengo que hacer una request. Son todos problemas en los que ya nos pusimos de acuerdo con una solución y estamos alineados en eso. Entonces, ahora queremos como dar ese paso extra, ¿no? Como conclusión, tener un tech stack nos está permitiendo enfocarnos en problemas de más alto nivel, porque todos esos fundamentos ya están cubiertos por el tech stack, ¿no? Y ahí, Naka, no sé si quieres. Acá, sí, a mí me gustaría agregar algo que creo que es importante como marca empleadora inclusive. Eh, no sé qué tan familiarizados estaban con todo este stack o estas tecnologías o demás, o por qué no está Angular, por qué no está Vue. En general tratamos de dirigirnos hacia el mismo lugar donde está el mercado para también tratar de abarcar a la mayor cantidad de gente posible cuando entra al IT, tener bien claras las expectativas y también tratar de tener un stack muy actualizado. ¿Por qué? Porque normalmente no querés ir a laburar a un lugar donde tenés que usar COBOL o herramientas viejas o volver a trabajar con Bootstrap por cuarta vez. Y básicamente tratamos también de también usar, por ejemplo, Tailwind. Tailwind se viene usando hace relativamente 5 años. Es una tecnología más o menos vieja, pero hay gente que viene laburando con Bootstrap hace 10 años, entonces ya es una mejora para esa persona. Entonces, por un lado, nosotros estamos yendo en una dirección que creemos correcta
Y obviamente nos podemos equivocar con alguna tecnología o algo, y por eso también estamos en constante cambio, como decía Walter. Pero creo que eso también es como de valor, más que nada si están también por arrancar alguna empresa y tienen que decir su stack o algo, son preguntas que se tienen que hacer.